Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos al canal de Flor del Desierto, donde podrán encontrar consejos de jardinería, cuidado de plantas, diseño de jardines y recorridos de inspiración por la naturaleza. Este es un video de tips de jardinería y diseño de jardines porque les voy a hablar sobre los cubresuelos. En este video, en la primera parte, les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de los cubresuelos como alternativa al pasto. Y en la segunda parte del video les voy a hablar un poquito sobre los cubresuelos que yo conozco y que pueden aplicar en sus jardines, ya sea cubresuelos que venden en los viveros o cubresuelos regionales o nativos de su ciudad. Bueno, vamos a hablar de la primera parte. Los cubresuelos son una planta, la verdad que yo considero imprescindible en nuestros jardines. Son tan importantes como las plantas bulbosas, son tan importantes como las plantas de flor, son tan importantes como la enredadera, son tan importantes como el mentado pasto, o incluso más importantes que el pasto pueden llegar a ser. Son tan importantes como las plantas, no sé, las plantas exóticas o las plantas de lujito que queremos agregar. Bueno, aquí los cubresuelos pueden cumplir una función estética porque le da versatilidad al jardín por la gran variedad de cubresuelos que existe, pero también pueden llegar a cumplir una funcional en el jardín porque muchos cubresuelos también fertilizan el suelo. Entonces, se me hace importante hablar o hacer un video exclusivo de cubresuelos porque creo que es una de las plantas más importantes del jardín, como ya lo mencioné ahorita, pero también una de las más menospreciadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro concepto imaginario que solamente se puede cubrir grandes extensiones de suelo con pasto. Cuando no es así, cuando podemos utilizar cubresuelos en un jardín en un diseño de jardín un poquito más creativo que solamente poner pasto. Y el pasto no tiene nada de malo. Bueno, sí tiene mucho de malo. Lo que tiene de malo el pasto es que para mantenerlo así verde, como una alfombra verde, que es nuestro concepto colectivo, nuestro imaginario colectivo del pasto lo vemos así, verde como una alfombra, bien recortadito, un estilo muy inglés. Cuando el pasto realmente es así, entonces de esto pasar a esto necesitamos de mucho mantenimiento acá. Necesitamos una gran cantidad de agua para que esto siempre esté verde. Necesitamos un gran trabajo de mantenimiento para mantenerlo recortado y gobernado. También necesitamos una gran cantidad de fertilizantes también para tenerlo verde, sobre todo fertilizantes nitrogenados, que son de los más costosos de hacer a nivel ambiental. Se gasta muchísimo gas natural para hacer fertilizantes nitrogenados, para la producción de estos. Y también mucho trabajo de resiembra, porque lo primero que pensamos cuando vemos pasto es, lo quiero pisar. Necesito acostarme en el pasto, necesito ponerme a leer en el pasto. Para poder pisar el pasto así necesitas mucho mantenimiento y siempre se le van generando huecos. De hecho, por ejemplo, en los grandes campos de fútbol y campos de golf, tienen contratado un ingeniero agrónomo que le esté dando servicio de mantenimiento a ese pasto cuando pasa cada uno de los partidos, porque después de un juego de fútbol los pastos se dañan, empiezan a quedar huecos, no está a la altura que se necesita. Cuando está mal el mantenimiento del pasto en una cancha, pues sí se nota pues en el rendimiento de los jugadores, entonces es algo complicado. Solamente en las ciudades donde llueve muchísimo, tipo Londres, ciudades boscosas donde ya talaron y queda un claro de bosque, ahí sí se puede tener pasto porque llueve diario. Pero imagínense una ciudad como Monterrey, una ciudad como Culiacán, en estados del norte como Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, para mantener verde un pasto, ¿cuánta agua no se gasta? El caso es que por eso el cubresuelos es una alternativa a esto, porque el cubresuelos, una de sus principales ventajas es que son de bajo mantenimiento. Y nosotros tenemos varios tipos de cubresuelos. Están los cubresuelos de hoja que van a requerir un poquito más de riego, no más riego que el pasto, pero sí un poquito más riego con respecto a los cubresuelos que son suculentosos. También existen estos cubresuelos suculentosos que ahí se quedan y viven solos, y es por eso que a veces pueden llegar a ser invasivos, pero en el jardín personal se permiten ciertas cosas porque nosotros tenemos control sobre esas plantas. Obviamente es inadmisible que pongas un cubresuelo suculentoso en un área natural,
no nos compete a nosotros como jardineros andar introduciendo plantas en los ecosistemas naturales. No, simplemente estas recomendaciones son para los jardines propios e incluso para jardines públicos. Por ejemplo, en Tijuana tiene un clima muy agradable, le llaman clima mediterráneo, porque es fresco en verano, muy helado sí en invierno, pero es muy seco, o sea, no llueve. Tiene lluvias invernales, pero en verano no llueve. El caso es que es un clima seco y allá se da muy bien los cubresuelos suculentosos, porque pues en Tijuana no hay agua para andar regando pasto. Solo los del campo de golf tienen pasto, quién sabe dónde sacan el agua, pero la demás población no tenemos agua. A veces nos llega por tandeos o cualquier cosa. No vamos a tener dinero nosotros, ni recursos, ni tampoco Tijuana podría sostener una población de jardineros que sea amante del pasto. Entonces ahí hay que poner cubresuelos. Otra ventaja de los cubresuelos, aparte de que es de bajos requerimientos de agua en su mayoría, es que los cubresuelos tienen una gran variedad de colores y formas. Como les digo, tenemos los cubresuelos suculentosos, tenemos cubresuelos de hoja, y estos cubresuelos de hoja pueden ser cubresuelos de muchas tonalidades de verdes, de muchas tonalidades de amarillos, o de rojos, o de morados. Además, también hay cubresuelos con flor y eso le agrega otro punto al jardín. Muchos cubresuelos suculentosos que yo fui a conocer en Tijuana tienen flores lilas, rosas, rojas, amarillas, naranjas y se ven muy bonitos en los jardines. Y también están otros cubresuelos de hoja como los tomillos rastreros y eso, que tienen flores impresionantes, que en lugar de tener una alfombra verde tienes una alfombra lila, una alfombra roja, una alfombra rosa. Entonces sí, este tipo de plantas herbáceas le dan versatilidad a los jardines y hace que echemos a volar nuestra imaginación de acuerdo al diseño de jardín que queremos, ¿no? Otra ventaja de los cubresuelos es que su mantenimiento es menor, no solamente por el consumo de agua, sino también es muchísimo más fácil podar un cubresuelos que podar el pasto. Normalmente los cubresuelos se controla el crecimiento horizontal, porque casi todos los cubresuelos son de guía, o sea que crecen por ramas muy largas que se van, pues, que hace que se expandan, ¿no? Y entonces, normalmente el crecimiento que se controla de los cubresuelos es horizontal para que no se expanda hacia otras áreas del jardín. Y el crecimiento, pues, vertical se controla muy poco. Por ejemplo, la margarita de Singapur sí llega a controlarse el crecimiento vertical, pero ese crecimiento vertical o esa poda vertical se hace como una vez al año o 2 veces al año en tiempo de lluvias. Ya en las otras épocas del año, su crecimiento simplemente es horizontal, se expande así. Entonces eso lo hace muy fácil de mantener. Simplemente vas recortando el cubresuelos pues vas dejando el cubresuelo limitado a donde tú quieres tener esa planta, ¿no? Y bueno, otra ventaja de los cubresuelos es que también pueden cumplir una función, como les digo, una función ecológica en el jardín, no solamente por sus flores que atraen polinizadores u otro tipo de insectos, sino que también hay cubresuelos que cumplen la función de fertilizar el suelo. Hay muchos cubresuelos que provienen de la familia de las leguminosas. Y estas plantas que provienen de la familia de las leguminosas ya los he hablado en otros videos, como es el caso del trébol o el maní forrajero, que pueden ser estos dos utilizados como cubresuelos. Pues, ¿qué hacen? Estos cubresuelos pueden realizar o pueden establecer una simbiosis con bacterias del género Rhizobium, y estas bacterias del género Rhizobium fijan nitrógeno. Quiere decir que pueden tomar el nitrógeno del aire e introducirlo al suelo en forma de fertilizante. Imagínense eso para nuestros jardines. Es invaluable, es de las cosas más deseables en un jardín, que se fertilice solo. Imagínense un jardín que se fertiliza solo. Pues hay cubresuelos que pueden hacerlo. Cualquier cubresuelos que provenga de la familia de las leguminosas puede hacerlo, y también hay inoculadores que puedan trabajar con ese tipo de cubresuelos. Bueno, las desventajas de los cubresuelos son que no se pueden pisar. Cuando uno ve pasto, como les digo, dice, necesito pisarlo. Y el cubresuelos sí se puede pisar para darle su mantenimiento, pero no lo puedes agarrar de pasadera. Pero, por ejemplo, ustedes ven una extensión de pasto así. ¿Ustedes creen que en esa casa
se recorren todo el pasto para pisarlo, no, nomás lo recorren todo el pasto y lo pisan cuando le dan mantenimiento, porque las rutas de deseo no están por toda la extensión del patio, simplemente están incluso marcadas con un camino de piedra y por ahí se mueve la gente. E incluso si tienen una mesita en el medio del pasto, pues su ruta de deseo va a ser un caminito que se va a marcar naturalmente, ya después se encargarán de ponerle adoquín o algo. Y también, pues solamente la parte que pisan es la parte donde está esta cosa de, pues el desayunador o donde está el caminito. Ya la otra extensión de pasto realmente está inutilizada o subutilizada, simplemente pusieron pasto ahí para darle verdor, pero realmente no cumple alguna función de jardín, o sea, no te está proveyendo sombra, no vas a estar parado ahí en medio del pasto por nada, no hay nada que hacer ahí. Entonces, cuando uno tiene cubresuelos, lo que hace es simplemente estas rutas de deseo que en el pasto no están tan marcadas, en los cubresuelos sí se marcan. Con los cubresuelos se hacen caminos entre los cubresuelos con piedra, con losas, puedes hacer caminos de grava, caminos con pisadas de madera, pisadas también de piedra, o incluso tus rutas de deseo pueden ser de pasto, pero ya pasas de esto, que era una gran extensión de pasto, a simplemente un pedacito de pasto en los caminos, aunque no es tan conveniente utilizar pasto en los caminos porque se termina dañando, pues. Entonces lo más conveniente es poner pisadas y establecer muy bien las rutas de deseo de tu jardín, y eso te hará aprovechar el espacio de tu jardín al máximo. Entonces, pues sí, puede ser una desventaja en los jardines no poder pisar el cubresuelos, pero te da la ventaja de diseñar bien tu jardín y pensar muy bien dónde vas a poner cada uno de los elementos de tu jardín. Así que yo no lo veo tanto como una desventaja, yo lo sigo viendo como una ventaja. Otra desventaja de los cubresuelos es que tardan un poquito más en expandirse o expanderse, no sé cómo sea la palabra, pero como está muy arraigado el uso del pasto, pues el pasto sí te lo pueden vender por rollos o por metro cuadrado, y el cubresuelos no. Te venden la planta y tú vas a tener que esperar a que se expanda. Y esa expansión va a depender mucho del clima y del monitoreo y del cuidado. Entonces sí puede llegar a tardar muchísimo más el que se expanda un cubresuelo que lo que te va a salir ir a comprar un rollo de pasto y simplemente el día siguiente ya tienes toda la alfombra verde. Pero los cubresuelos no, porque no te venden la alfombra de cubresuelo, tienes que comprar la plantita y monitorear su expansión. Claro que para esto yo te recomiendo que compres e instales los cubresuelos en verano, que es cuando llueve más, y cuando llueve mucho o cuando estás regando mucho un cubresuelo sí se expande muy rápido. Y bueno, creo que ya, sí, otra desventaja de los cubresuelos es que como su uso no está arraigado todavía en el inconsciente o en el consciente del jardinero, es que casi no hay una oferta en los viveros de cubresuelo. En los viveros venden muy pocos tipos de cubresuelos. Yo solamente he conocido un cubresuelo mexicano en los viveros, que es el de la Tradescantia. Es esta planta color lila que le llaman niña en barco o flor en barco. Y ese cubresuelos es el único de origen mexicano que yo conozco. Los otros cubresuelos son de origen, casi todos son asiáticos, como la margarita de Singapur, el maní forrajero, todos los drosantemos, que creo que son africanos. Entonces, ese tipo de cubresuelos sí son aptos para nuestros jardines porque soportan los climas, pero hay que tener mucho cuidado en que estos cubresuelos no se expandan más allá de las fronteras de nuestro jardín o de nuestra casa, porque podrían convertirse en un problema pues ecológico. Cuando yo les recomiendo ciertas plantas, tienen que tener en cuenta que son para sus jardines propios, que no son para andar introduciendo en zonas naturales. Eso es inadmisible. Nosotros somos jardineros de nuestra casa e incluso podemos hacer recomendaciones para parques públicos, pero nunca jamás para zonas naturales. Siempre hay que cuidar que las plantitas que nosotros tenemos en nuestras casas no se expandan más allá de los límites de nuestra casa. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos cubresuelos que yo conozco. Ahora en Tijuana fui a conocer los cubresuelos suculentosos debido al buen clima, y estos cubresuelos son drosantemos. Y también conozco los cubresuelos de hoja, estos ya los conocí aquí en Sinaloa. Aquí en Culiacán
El jardín botánico utiliza mucho el maní forrajero. El maní forrajero es este cubresuelos. Este cubresuelos es leguminoso, así que va a fertilizar el suelo y de estas florecitas amarillas muy lindas. También conozco la Tradescantia zebrina. La Tradescantia zebrina es este cubresuelo generalmente de media sombra o de sombra. Es muy apto para áreas, no sé si ustedes se fijen que cuando pones pasto en sombra obviamente no te da porque el pasto es de mucho sol. Entonces este tipo de cubresuelos es una alternativa cuando quieras cubrir una extensión de tierra que esté sombreada. Otro cubresuelos que se utiliza mucho en sombra es el teléfono. Así como lo oyen, el teléfono lo utilizan mucho para cubrir extensiones de tierra en sombra. Y el maní forrajero es de entre sol y sombra. Yo lo he visto en sol, como que la hoja es más pequeña en sol. En sombra la hoja es un poquito más grande y se extiende más rápido y necesitas menos agua para mantenerlo cuando lo tienes en sombra, pero en sol no se muere. Luego está la margarita de Singapur, que también últimamente se ha popularizado su uso aquí en Culiacán. Esta de estas flores amarillas puede ser de sol directo, totalmente de sol directo, y también puede ser de semisombra. También está la niña en barco. Este cubresuelos es bien cuerudo, creo que es de Tamaulipas por ahí. Lo que me gusta de este cubresuelos es que la flor es muy bonita, es muy llamativa, pero además el color de la planta es muy llamativo, es lila muy bonito. Es de bajo riego y sí se puede dar en sol directo. Lo he visto en muchos jardines en sol directo, pero en sombra, bueno, en semisombra se ve más bonito todavía, se ve más fuerte y se ve más morado todavía. Otro cubresuelos es las hipomeas. La hipomea batata, hay de diferentes tonalidades de verdes. En lugares secos lo he visto que se expande muy fácil y que siempre se ve bonito. Y ya por último, si ustedes quieren conocer cubresuelos regionales, en los viveros no los van a encontrar, pero las alternativas, los que podrían ser alternativas de cubresuelo para su casa son las plantas que nacen solas. Simplemente necesitarías tú darle un trabajo de mantenimiento a esas plantas, ya sea con podas de forma o con podas que parezcan una alfombra. También se pueden meter a la página del naturalista y poner el nombre de su ciudad en la página del naturalista, seleccionar plantas regionales y les van a aparecer una gran cantidad de plantas. Entre ese tipo de plantas les van a aparecer las herbáceas, y las plantas herbáceas son potenciales cubresuelos, así que si tú ves alguna planta herbácea que te interese, puedes investigar más sobre esa planta, sobre sus cuidados, sobre su posible función en el jardín, si tiene flores, si no tiene flores, y también si la llegas a ver en la calle o en algún terreno baldío o en alguna orilla de la carretera, podrías incorporarla a tu jardín. Y esas son las cosas sobre los cubresuelos que les quería decir. No sé ustedes qué más ventajas me pueden decir de los cubresuelos aparte del mantenimiento y la versatilidad. A mí me gusta mucho hablar de esto porque la neta a mí sí me cae gordo el pasto. Y quien diga que es fácil de cuidar es porque nunca ha tenido pasto o su pasto nadie lo pisa. Tienen de esos letreritos que dicen no pise el césped. ¿Por qué creen que son tan comunes los letreros de no pise el césped? Porque cuando lo pisas se jode, pues. Y bueno, voy a estar haciendo estos videos así platiquitas casuales con ustedes sobre temas que me interesan. En los temas que a lo mejor hasta me pueden cancelar porque hay gente que ama mucho el pasto, más que su vida. Entonces, pero son los videos que puedo hacer ahorita. Ahorita estamos en la semana 36 de embarazo, imagínense. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Estoy leyendo sus comentarios. Espero que les haya gustado. Si no comparten esta idea conmigo de los cubresuelos, también me lo pueden escribir. O sea, aquí platicamos, todo con respeto, ¿no? Los comentarios groseros se van directamente a spam, ya les he dicho. Porque yo no estoy para andar peleando con raza que no conozco. Y bueno, menos por plantas, pelearme por plantas. Háganme el chingado favor. Pero bueno, ahí nos vemos en un próximo video y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.